Como les mencionaba, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por unirse, gracias por estar siempre pendiente de estas conferencias del principio divino y la filosofía de los padres verdaderos, conferencias que son muy importantes, ya que, como mencioné el sábado pasado, el fin de semana pasado, estamos en los últimos días, estamos viviendo unos tiempos cruciales de la humanidad, donde el nivel de verdad que Dios ha dado a la humanidad es mucho más grande que cualquier otro que haya dado previamente en la historia, ¿verdad? Nunca antes Dios había derramado tanta verdad, tanto amor como lo está haciendo en esta era. Y pues somos privilegiados nosotros de estar viviendo en esta era tan importante de la restauración, de la providencia de Dios. Pero así como eran también los discípulos de Jesús, ¿verdad? Porque si le preguntamos a los cristianos, ellos desearían haber vivido en la época de Jesús y que los discípulos de Jesús y las personas que estuvieron a la par de Jesús fueron dichosos por vivir y vivir con el Mesías contemporáneo, ¿verdad? Claro que sí, es un mérito de la era, simplemente por vivir en la era, pero también es una gran responsabilidad. Así, en los últimos días, en la época que estamos viviendo nosotros, somos bendecidos por Dios, eh, recibimos este mérito, pero también tenemos una gran responsabilidad que cumplir. Entonces, hermanos, voy a compartir pantalla para que iniciemos con la conferencia del día de hoy, que es los principios de la restauración, como hemos estado compartiendo. Ya habíamos quedado en esta diapositiva donde hablamos sobre cómo Dios fue trabajando a través de diferentes figuras centrales para poder restaurar un linaje, habíamos dicho, ¿verdad? Para poder restaurar a una persona. Y ese es el Mesías, Jesús. Y Jesús tuvo la misión de llegar a la perfección, convertirse en uno con Dios. Y de esa manera, Jesús, el Mesías, tenía la posibilidad de dar nacimiento a toda la humanidad, ¿verdad? Pero para dar nacimiento se necesita padres, ¿verdad? Padres, padre y madre, para que ellos puedan tener una familia, puedan tener hijos y dar nacimiento a la familia, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús venía como el segundo Adán, habíamos dicho. Venía a cumplir las tres grandes bendiciones que el primer Adán no pudo cumplir, que es las tres grandes bendiciones que es crecer, multiplicarse y dominar. Esa era la misión que traía Jesús. Y por supuesto, a través de esas tres bendiciones, una vez que él las cumpliera, iba a crear una familia ideal donde todos nosotros íbamos a injertarnos a esa familia y ser restaurados completamente. Pero por la razón que ya hemos estudiado también, Jesús no pudo cumplir su misión completamente. Eh, y ya, bueno, los que nunca han escuchado esto, ¿verdad? Les invito a quedarse para escuchar la misión del Mesías y entender cuál era en realidad la verdadera misión de Jesús como Mesías. Jesús venía a establecer el reino de los cielos de una vez, no quería esperar más, pero como él se dio cuenta que no estaba saliendo todo a como Dios quería, el pueblo no tenía fe en él, por más que él hacía milagros, nunca creyeron en él, entonces tuvo que tomar el camino de la cruz, el cual no es el verdadero plan de Dios, sino que es un plan de reserva, ya habíamos hablado, pero eh, eso evitó que Jesús cumpliera esas tres bendiciones y que estableciera el reino de los cielos en su época. Por eso Jesús comenzó a hablar del Señor de la segunda llegada. Y cuando venga el Señor, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, dice Jesús, Él los va a guiar hacia la verdad completa. Entonces, estos principios de la restauración que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, es ese camino que Dios ha utilizado. Habíamos dicho, aquí voy a poner el puntero rojo,
¿verdad? Ese camino, como ven ahí esa línea, ¿verdad? Eh, es ese camino que Dios ha trazado junto con los seres humanos, por supuesto. Es un camino que está llevado junto con los seres humanos. O sea, Dios junto con el ser humano han trabajado en conjunto para purificar ese linaje. Y esa es la historia de la Biblia. Toda la historia, toda la Biblia se resume en eso, en cómo Dios fue trabajando a través de la historia con el ser humano para poder restaurar a un hombre, a una persona, y es el Mesías, para que él pudiera reclamar, para que él tuviera derecho de reclamar a esa única persona. Y así comenzar con el Mesías la restauración de la humanidad. ¿Por qué? Porque el Mesías es alguien que no tiene influencia satánica. Satanás no puede dominar al Mesías. Satanás no puede interferir con Jesús. No puede influirle. Entonces Jesús viene de una posición única que ninguno en toda la humanidad, toda la historia de la humanidad, tiene. Él viene sin pecado original. Él nace sin pecado original. Es una condición que ningún otro ser humano posee en la tierra. Entonces, una condición muy especial en la cual Dios puede trabajar y utilizar a Jesús, ¿verdad? Y puede tomar dominio de Jesús. No lo puede hacer con nosotros Dios porque nosotros poseemos el pecado original, poseemos pecado y Satanás nos domina. Entonces, estamos nosotros dentro de esa jaula, como dentro de esa prisión que es la caída humana. Pero Jesús no, Jesús viene de un linaje diferente, viene del linaje directo de Dios y Satanás no puede acusarle, no puede influirle, no puede tentarle, ¿verdad? Sí sufrió tres tentaciones Jesús, pero lo hizo para restaurar una condición, lo hizo para restaurar algo que necesitaba ser restaurado en ese momento, que era restaurar la posición de Elías, de Juan Bautista, que Juan Bautista no estaba cumpliendo con su misión, entonces él tuvo que restaurar esa posición. Y él tuvo que hacerlo y después de eso, cuando lo hizo, ya comenzó él a hacer milagros y a hacer más cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, Jesús, siendo una persona que no tiene nada que ver con el linaje de Satanás, él tiene todo el poder para arrancar ese linaje falso. ¿Recuerda lo que hemos dicho? Que nadie, ninguno de nosotros puede salir de ese árbol de pecado. Nadie puede, yo no puedo liberar a la otra persona porque estamos en la misma condición, ¿verdad? ¿Cómo voy a yo a liberar a alguien del pecado original si yo mismo tengo el pecado original, ¿verdad? Solo alguien que no tenga pecado original puede arrancar eso, puede eliminar ese pecado original y injertar a la humanidad en el linaje verdadero de Dios. Es por eso que Jesús decía muchas veces, ustedes tienen que nacer de nuevo, decía Jesús. Entonces la gente decía, ¿cómo nacer de nuevo? Creía que era literal, ¿verdad? La gente. Pero Jesús decía que no, que nacer de nuevo es que tienen que nacer a través del Espíritu Santo. Entonces, así de esa manera, ser parte de la savia del olivo verdadero, decía Jesús. Tienen que injertarse al olivo verdadero, de recibir el linaje original de Dios. Entonces, vamos a estudiar a continuación, hermanos, lo que significan esos principios de la restauración. ¿Cómo fue que Dios fue trabajando a través de la historia para restaurar al ser humano a su posición original? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, vamos a hablar sobre el fundamento de fe. El principio divino explica que el ser humano tuvo que haber tenido fe en la palabra de Dios para evitar la caída, obviamente, ¿verdad? Si Adán y Eva hubieran tenido fe en la palabra de Dios, hubieran creído en lo que Dios les dijo, de esa manera hubieran rechazado a Satanás y su mentira, y ellos hubieran crecido a la perfección y no hubiera pasado nada. Entonces, como ellos cayeron por falta de fe, entonces el primero fundamento tiene que ser un fundamento de fe. O sea, restaurar esa falta de fe que tuvieron en la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué tiene que hacer para restaurar esa falta de fe, para hacer el fundamento de fe? Primero, tiene que ser ellos, como figura central, posicionarse en la posición, ¿verdad?, del lado de Dios, de Adán, digamos. En este caso, Adán, ¿qué tuvo que hacer? Él, como figura central, tenía que ser sujeto. Y aunque Eva le hubiera tentado, digámoslo así, a comer del fruto, Adán debió permanecer estable, debió permanecer firme en la palabra de Dios y tener fe en lo que Dios le dijo. Si Dios le dijo que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces él, con su fe en la palabra de Dios, hubiera sido capaz de mantener esa palabra y vivir de acuerdo a ella. ¿Hasta qué momento? Hasta que llegara a la perfección. Por eso el punto número 3 dice todo el periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque Adán no hubiera tanto Adán como Eva no hubieran podido llegar a la perfección si ellos mantenían la fe en la palabra de Dios solo un día y el día siguiente no, ¿verdad? O solo un momento, o solo un mes y el mes siguiente no. No funciona así. Igual en nuestras vidas, nosotros para que tengamos y creamos un fundamento de fe en nuestras vidas que Dios pueda utilizar, tenemos que tener fe en la palabra de Dios, pero todo el periodo de tiempo, o sea, desde que nosotros tomamos conciencia de que Dios, el Mesías, existen y que estamos en la tierra para crecer espiritualmente y que tenemos que apoyar y servir al Mesías, entonces el periodo de tiempo se convierte en toda mi vida entera, ¿verdad? Hasta que muera, hasta que vaya al mundo espiritual, porque no va a valer de nada tener fe en la palabra de Dios un mes y al mes siguiente voy a violar todos los principios que existen, ¿verdad? Entonces no va a servir de nada, igualmente voy a ir al infierno. O solamente voy a hacer un año, voy a hacer condiciones de devoción, voy a tener fe en la palabra de Dios, voy a creer en Jesús, voy a creer en los padres verdaderos, voy a creer en Dios. Y el siguiente año pues me voy de borrachera y violo todos los principios y etcétera. Entonces, si hago así, no sirve, ¿verdad? Igual voy al infierno. Por más, incluso puede pasar toda su vida haciendo condiciones y si el último momento de su vida comienza a violar principios y a no vivir de acuerdo a la palabra de Dios, igual va al infierno, ¿verdad? No importa que haya vivido toda su vida siguiendo principios o haciendo condiciones de devociones. Por supuesto, puede tener más condición de recibir gracia de Dios, pero si no se arrepiente, igual va al infierno, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con Adán y Eva. Adán y Eva, en el momento de la caída, ellos tenían que tener fe en la palabra de Dios todo el periodo de tiempo, o sea, hasta que llegaran a la perfección. Y ellos ciertamente tuvieron fe en la palabra de Dios dos periodos, ¿verdad? Periodo de crecimiento, formación y crecimiento. Pero le faltó el último peldaño, el último periodo que es el periodo de perfección. Y entonces ahí ellos cayeron. Cayó Eva y luego Eva tentó a Adán y Adán, al no tener fe en la palabra de Dios, no creer, ¿verdad? Y terminó cayendo también y haciéndole caso a lo que decía Eva. Entonces, aquí entonces, hermano, porque se produjo la caída por falta de fe, tanto de Adán como de Eva, entonces para restaurar eso, el ser humano tiene que establecer un fundamento de fe, donde él va a ser la figura central. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios todo el periodo de tiempo. O sea, nosotros, en nuestras vidas, cada uno de nosotros, tenemos que establecer un fundamento de fe en nuestras vidas, donde nosotros somos la figura central. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? Toda nuestra vida, hasta que vayamos al mundo espiritual. Y así de esa manera restaurar el fundamento de fe. Bien, entonces una vez que el ser humano restaura el fundamento de fe, Dios puede seguir con el fundamento de sustancia. Dios va a también hacer el ser humano pasar por un proceso, ¿verdad?, de restauración que se llama el fundamento de sustancia, que es el otro principio. Ese fundamento de sustancia es básicamente restaurar lo que sentía Lucifer en el momento de la caída. Porque ese sentimiento que Lucifer sentía, esos celos hacia Adán, eh, se transmitieron a la humanidad de generación en generación. Nosotros recibimos esos mismos elementos de Lucifer
y nosotros lo transmitimos a nuestros descendientes. Entonces, todo el mundo vamos a tener este conflicto que tenía Lucifer. ¿Cuál es el conflicto que tenía Lucifer? Lucifer no era ateo, no es ateo, Lucifer cree en Dios. Lucifer eh, hizo lo que hizo no porque no creía en Dios, sino porque creía en Dios y quería recibir más amor de Dios, por supuesto. Por eso es que nosotros si vemos en la humanidad, ¿verdad? La gran mayoría de las personas creen en Dios. Eso no es problema. Hasta los borrachos, los drogadictos, personas que incluso asesinos y todo, ellos creen en Dios. Pero eso no nos vuelve más buenos, ¿verdad? No nos hace mejor comunidad, mejor humanidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que restaurar? Bueno, Lucifer no miró a Dios en Adán. Dios creó a Adán para que Adán se convirtiera, digámoslo así, en el templo de Dios. Recordemos, cuando Adán y Eva llegaran a la perfección, ellos iban a ser uno con Dios, se convertirían en el templo de Dios. Y Dios tenía planeado a través de Adán y Eva y sus descendientes, por supuesto, la humanidad, dominar a toda la creación a través de ellos. Entonces, toda la creación, toditos, ¿verdad? Los ángeles, incluyendo Lucifer, podían llegar a Dios a través de Adán y Eva nada más. No había otro camino más. Dios lo hizo así, ¿verdad? Dios hizo que Adán y Eva y todos sus descendientes fueran los representantes de Dios y a través de relacionarse con ellos iban a recibir el amor y la verdad de Dios. Entonces, Lucifer no le gustó esto, no le gustó que Adán iba a ser el representante de Dios, que Adán iba a ser el elegido, el dueño del universo, ¿verdad? El señor de la creación, porque Dios nos creó para ser señor de la creación. Entonces, Lucifer no le gustó esto y tuvo celos de Adán. ¿Por qué? Porque él había acompañado a Dios en la creación, él era un ángel, un arcángel que ya tenía miles de años de existir, si no es que más, ¿verdad? Era un ángel antiguo. Y entonces él estaba acostumbrado a recibir el amor de Dios directamente y a recibir las instrucciones de Dios directamente de Dios. No necesitaba pasar por nadie más para recibir las instrucciones y el amor de Dios. Pero una vez que Dios tiene a sus hijos, Adán y Eva, ya Dios ya no se comunica más directamente con Lucifer. Si ustedes ven en el jardín del Edén, Dios no le habla a Lucifer. Dios le habla a Adán y Eva de que no coman del árbol de la ciencia del bien y mal. En ningún momento vemos en la Biblia que Dios le dice a Lucifer, mira, no tientes a Eva o etcétera, o qué sé yo, ¿verdad? Dios ya no se comunica con él directamente, sino que se comunica con sus hijos, Adán y Eva. Entonces, eso no le gustó a Lucifer y tuvo celo de Adán. Y por eso Lucifer quiso matar a Adán y lo consiguió, ¿verdad? Terminó engañando a Eva y Eva terminó engañando a Adán. Y murieron ambos espiritualmente. Consiguió Lucifer hacer lo que deseaba hacer, matar a Adán. Entonces lo mató espiritualmente. ¿Por qué? Por esos celos hacia Adán dirigidos, ¿verdad? De una manera no controlados, o sea, no controlados más que todo, de una manera equivocada. Entonces, Lucifer eh, heredó, o sea, nosotros le damos estos sentimientos de este arcángel Lucifer, de no ver a Dios en los demás. Ese es el más grande conflicto que toda la humanidad tiene, toditos, ¿verdad? No es no creer en Dios, sino es no ver a Dios en los demás. Cuando vemos que una persona está haciendo algo, ¿verdad? Algo bueno, o que esa persona es un enviado de Dios, un misionero, etcétera. Entonces ya nosotros pensamos, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída piensa que cómo puede ser de Dios, cómo puede ser si es un humano igual que yo, si tiene naturaleza caída igual que yo. Entonces lo mismo que decía Lucifer, ¿verdad? Comenzaba a mirar a Adán solamente con ojos superficiales y no miraba el potencial que tenía Adán, ¿verdad? Y es que Adán se iba a convertir para Lucifer en el puente de bendición, pero Lucifer no miraba eso. No miraba, no se daba cuenta que Dios tenía un plan mucho mejor para él en el futuro y que el amor que él iba a recibir
iba a ser muchísimo más sustancial que el que nunca antes había recibido, ¿verdad? Porque antes solamente recibía el amor de Dios, sí, directamente, pero de una manera insustancial. ¿Por qué? Porque Dios no tiene manos, Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene esto, ¿verdad? Pero cuando Dios crea a Adán y Eva, entonces Dios puede encarnarse en Adán y Eva, puede sustancializarse en Adán y Eva. Entonces, el amor de Dios es más sustancial para toda la creación a través de Adán y Eva. Entonces es muchísimo más grande, se magnifica más. Y eso es lo que no entendió Lucifer, ¿verdad? Lucifer hizo lo que hizo por amor y terminó recibiendo menos amor del que lo que recibía antes. Ahora es el ser más odiado, ¿verdad? De todos. Entonces, hermanos y hermanas, básicamente el fundamento de sustancia es eso. Es que nosotros tenemos que eliminar este sentimiento que tenía Lucifer hacia Adán. Y ese es el conflicto más grande, dije, es lo más difícil de hacer el fundamento de sustancia, porque eso es lo que más, lo que afectó prácticamente directamente, ¿verdad? La caída, el sentimiento que tenía Lucifer. Y nosotros tenemos que pasar todos por ese camino. Por ejemplo, toda la humanidad tiene que pasar eh, y creer en Jesús, Él como el Mesías, poniéndonos nosotros en la posición de Lucifer y Jesús en la posición de Adán. Entonces nosotros tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Dios, como el enviado de Dios, como el que nos va a dar las palabras de Dios, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, nosotros restauramos el fundamento de sustancia, al aceptar a Jesús, al creer en Jesús y vivir de acuerdo a sus palabras. Ese es el fundamento de sustancia. Si nosotros lo hacemos, ese es el fundamento de sustancia. Entonces, eso es básicamente, hermano, el fundamento para recibir el Mesías, es cumplir con estas dos cosas. Primero, el fundamento de fe y luego el fundamento de sustancia, que es el fundamento para eliminar la naturaleza caída. Entonces, una vez que se cumplen estos dos fundamentos, fundamento de fe y fundamento de sustancia, ya se crea el fundamento para que puedan hacer el Mesías. Y esto nunca se había sabido antes, ¿verdad? Esto es algo nuevo, revolucionario, que ninguna otra religión, ninguna otra creencia, nadie, ¿verdad?, conoce sobre el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Y esto es lo que Dios ha venido trabajando desde que Adán y Eva cayeron hasta nuestros días para que el hombre cumpla con su parte de responsabilidad para restaurar al hombre. Y toda la Biblia, la historia de la Biblia, vemos que hay varias historias, ¿verdad? Muchos libros, pero toda la Biblia se enfoca en esto. Fundamento de fe y fundamento de sustancia a nivel individual, familiar, nacional y a nivel mundial con Jesús. Entonces, esa es la Biblia, ese es el resumen de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es el fundamento de fe y fundamento de sustancia para el Mesías, para que puedan hacer el Mesías. Entonces, cómo Dios trabajó junto con el ser humano para establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia para que nazca el Mesías. Y es por eso que la historia sigue ciclos, ¿verdad? Recuerden que había dicho que la historia de la humanidad está como en ciclos, como que se repite. Y los historiadores nunca habían entendido por qué razón se repite la historia. Y es que la razón es porque cuando el ser humano falla con cumplir su porción de responsabilidad, entonces la historia se repite nuevamente para intentar nuevamente que el ser humano cumpla con su parte de responsabilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si Dios va a crear a establecer el fundamento de fe con una figura central determinada, con una persona determinada en la historia, y esa persona falla en cumplir el fundamento de fe, entonces Dios va a elegir a otra persona y le va a pedir ciertas cosas para que haga, entonces, para que cumpla el fundamento de fe. Entonces, son cosas similares las que Dios le va a pedir y la va a hacer pasar, ¿verdad? Eh, entonces, por esa razón, la historia se repite. Porque el fundamento de fe y fundamento de sustancia, no importa la era en que se encuentre, igual, siempre tiene que ser igual, ¿verdad? Lo mismo. Por eso es que a veces se repite. Y se repite cuando el ser humano falla en su responsabilidad. Por eso vemos que la historia, digamos, de 1000 años después, hay acontecimientos que se repiten. Y esa es la razón, ¿verdad?
Y bueno, hermano, vamos a estudiar entonces el fundamento de fe y de sustancia en la familia de Adán. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios los echó del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ellos ya no podían tener acceso al árbol de la vida porque ya tenían pecado. Y Dios ya no podía trabajar con Adán también. Ya no podía relacionarse como lo hacía antes con Adán, porque Adán, al haber caído, Satanás dominaba a Adán también. Era como que Adán se dividió en dos, ¿verdad? En su mente había una contradicción que nunca antes había habido, pero había una contradicción donde Satanás también dominaba a Adán. Entonces, por eso Dios no pudo trabajar ni seleccionar a Adán como la figura central en la primera providencia, porque Adán fue la persona que cayó y traicionó el corazón de Dios y servía a dos señores y no asumió su responsabilidad, sino que culpó a Eva. Entonces, Satanás, al estar en esta posición intermedia, perdón, Adán, al estar en esa posición intermedia, entonces Dios no puede trabajar con él. ¿Por qué? Porque si Dios trabaja o le pide una ofrenda, digamos, y Adán hace una ofrenda, entonces Satanás también puede reclamar esa ofrenda. Entonces no puede Dios trabajar con Adán por esta razón, porque Satanás lo puede reclamar. Entonces está en una posición intermedia. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, Dios lo que hace en este caso es dividir a Adán en dos. Y hace que tenga dos hijos, uno que se llama Caín y otro Abel, y un tercero que se llama Set, que no cumple ninguna función providencial. Pero Caín y Abel eran, como digámoslo así, los dos hijos principales de Adán. Y Dios hizo que Adán tuviera estos dos hijos porque ahí, de esa manera, Dios dividió esa naturaleza caída de Adán y permitió Dios que Satanás trabajara más con Caín para así Dios poder trabajar más con Abel. Entonces, Caín y Abel representaban de esa manera la parte mala y la parte buena de Adán, digámoslo así. Pero no quiere decir que Caín era 100% malo. Sí, tenía naturaleza original también. Y no significa que Abel era 100% bueno de ningún modo. También tenía naturaleza caída y pecados. Pero Caín y Abel representaban el bien y el mal respectivamente. O, en este caso, las posiciones de Lucifer, que estaba más del lado del mal, ¿verdad? Y la posición de Adán, que estaba del lado de Dios, del lado del bien. Entonces, el principio divino explica también que la razón por la cual Caín, que es el primer hijo, toma esa posición de estar del lado del mal, se debe al cómo ocurrió la caída, ¿verdad? La caída ocurrió debido a que Eva tuvo una relación primero con el arcángel y produjo la caída espiritual, una relación sexual ilícita. Y como esta relación, el principio divino explica que está más alejada del principio, o sea, porque el arcángel no fue creado para ser el esposo de Eva. Sin embargo, Adán sí fue creado para ser el esposo de Eva. Entonces, al ser la relación de Adán y Eva más acorde a la creación de Dios, entonces se puede considerar como una relación menos mala, podemos decirlo así. Ambas son malas, pero si las comparamos, podemos decir que la relación de Adán y Eva es menos mala porque Adán y Eva sí así habían sido creados por Dios para ser esposo y esposa, pero claro, no era el momento de hacerlo, ¿verdad? No era el momento en que ellos tuvieran relaciones sexuales, por eso Dios le dijo que tenían que esperar que no tocaran el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Por eso entonces es pecado, porque no tenían todavía el permiso de Dios. Entonces, al ser la primera relación con el arcángel más mala, digámoslo así, por eso el primer hijo toma esa posición como representando esa primera relación sexual con el arcángel. Y la segunda relación que fue con Adán representa, pues, el segundo hijo Abel representa esa relación, que como está más de acuerdo al principio, entonces por eso Abel es un hijo de Adán que está más cerca del lado del bien, más del lado del bien, ¿verdad? Y Caín más del lado del mal. Entonces Dios permite que Satanás trabaje con Caín y Dios trabaja con Abel. Además, en la antigüedad, el hijo primogénito tenía
mucha importancia. La primogenitura era de gran importancia. ¿Por qué? Porque a los primogénitos eh, en la antigüedad, anteriormente, eran los que heredaban todo de los padres. Eran los herederos y era cuando los padres ya morían, ellos se quedaban como a cargo de todo, ¿verdad? Todo les pertenecía a ellos. Entonces, por eso la primogenitura era como una posición de poder, tener una posición de poder en la familia, poseer la primogenitura. Y por eso Satanás, como siempre quería tener el poder, ¿verdad? Siempre quiere dominar a la humanidad. Él quería, por supuesto, ser el dueño del primogénito. Por eso Satanás tomó a Caín para dominar toda la familia, él. Y por consiguiente, pues Dios tomó a Abel, ¿verdad? Por supuesto que Dios también le gusta a Caín, ¿verdad? Dios también le gusta la primogenitura. Dios quiere tener el dominio de toda la humanidad. Dios debería tener el dominio. Pero nosotros, ¿verdad? Por nuestra ignorancia, nuestros pecados, terminamos dándole la razón a Satanás. Y Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Dios, porque es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos que cumplir nuestra responsabilidad. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Entonces, por eso nosotros tenemos que eh, cumplir nuestra porción de responsabilidad. Bien, entonces, debido a que se existe esta dinámica de primer y segundo hijo, ¿verdad? En la providencia de Dios, vemos esto reflejado en muchos aspectos también en la vida diaria, en la vida cotidiana. El primer hijo, Caín, siempre es más alejado de Dios, tiene una posición relativa al mal y tiene la primogenitura. El segundo hijo, Abel, está más cerca de Dios, posición relativa del bien y no tiene la primogenitura. Entonces, como les estaba mencionando, hermanos, Dios desea la primogenitura también. ¿Por qué? No porque Dios quiera regir o con verdad como un dictador, sino que porque Dios quiere recuperar a sus hijos. Y al Dios tener dominio, él desea de esa manera multiplicar su verdad y su amor a la humanidad. Por eso la primogenitura para Dios era importante y por eso Dios, vamos a ver cómo influencia a ciertas personas, ciertas figuras centrales para poder restaurar la primogenitura, para que sea Dios el dominante, el que domina la familia y no el mentiroso Satanás. Entonces, Caín debe asumir voluntariamente la posición de segundo hijo, como debe someterse a Abel, que está en la posición de segundo hijo, digámoslo así. Eh, ¿Por qué? Porque Caín está en la posición de ser más dominado por Satanás, por lo tanto debe él someterse a Abel, que está del lado de Dios, y él debe ver a Dios a través de Abel, debe ver la sabiduría de Dios, debe ver cómo Dios ama a Abel, cómo Dios está con Abel, y de esa manera Caín no tener celo de Abel, no querer matarlo, sino que unirse a él, pedirle consejo a Abel. Y de esa manera Dios puede ser victorioso. Ellos pueden ser victoriosos, Dios puede ser victorioso. Y entonces Dios, como consecuencia, también va a estar con Caín. Eso es sin duda alguna, ¿verdad? Caín tiene esa posición temporal para que él se una a Abel, pero una vez que la unidad entre Caín y Abel se logra y que Caín logra amar a su hermano Abel y a someterse, no una sumisión, no crean que es como una esclavitud o algo, hacerle caso a todo lo que él diga, no, sino recibir, ¿verdad? Estar abierto a su hermano y recibir de su hermano esa sabiduría y ese amor de Dios que él reciba. Entonces, él, Caín, también será victorioso y Dios podrá trabajar también con Caín. Y Dios podrá amar a Caín de la misma forma a que amó a Abel, sin ninguna distinción, ¿verdad? Pero esa posición es temporal porque ellos necesitan restaurar eso, necesitan restaurar lo que Lucifer no pudo ver. Porque Lucifer tuvo celos de Adán, el arcángel, y terminó matándolo.
Entonces Caín debe hacer lo contrario a lo que él hizo, a lo que Lucifer hizo, y así de esa manera restaurar eso. Aquí en esta diapositiva vemos ejemplos de dinámica Caín y Abel, que es muy común escucharlo, ¿verdad? En nuestro movimiento de unificación, Caín y Abel, esta persona es tipo Caín, esta persona es tipo Abel. Pero ¿quién decide quién es tipo Abel y quién es tipo Caín, verdad? Eh, Nuestro fundador, ¿verdad? Reverendo Samuel Moon, él dice que la persona Abel es aquella que se sacrifica por todos, los de, todos, digamos, en un hogar es la persona que más se sacrifica por todos los demás. Entonces, esa persona que da todo por los demás y que vive más por el propósito público que por el privado y que vive dando sin esperar a cambio, ¿verdad? Y sacrificándose por por el conjunto. Entonces, esa persona es la más Abel. Esa es la persona Abel, sin lugar a dudas. Y todas las personas también lo van a reconocer como la persona más cercana a Dios. Claro, es algo que nos cuesta hacer, ¿verdad? Cuesta practicar, ser un buen Abel para los demás, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ser un buen Abel para que las personas puedan sentir a Dios a través de nosotros? Es algo que requiere esfuerzo, requiere trabajo duro en nosotros mismos y todos los días, ¿verdad? Trabajar en ser una mejor persona es algo que eh, es un trabajo que es todos los días. Entonces, esa persona, Caín, esa persona del lado del arcángel que está más alejado de Dios, es esa persona que pues tiene que unirse a esa persona que está más cerca de Dios para poder recibir de esa manera la bendición de Dios, el amor, la verdad de Dios. Pero de esa manera se restaura, pero luego esa persona va a poder recibir de Dios también directamente sin ningún problema. Y después esa persona va a llegar a pasar a ser el Abel de otras más personas, ¿verdad? Que también tienen que pasar por el mismo proceso. El primero somos Caín, pero después nosotros pasamos a ser Abel, ¿verdad? De otras personas que también necesitan de Dios, que también necesitan escuchar de Dios. Entonces, por eso tenemos que prepararnos para ello, ¿verdad? Entonces, hermanos, es muy importante. Y llegó la hora donde Dios le pidió una ofrenda a Abel y a Caín, y ellos la ofrendaron bien. Y vemos que Abel hizo la ofrenda y Dios la vio con agrado. Entonces Abel pudo establecer el fundamento de fe sin ningún problema. Él tuvo fe en Dios, hizo la ofrenda y Dios la miró con agrado. Y también Caín ofreció una ofrenda. Pero dice la Biblia que Dios no vio a Caín y su ofrenda con agrado. Y eso es algo muy increíble, ¿verdad? Si nosotros les preguntamos, incluso más teólogos, eh, que conocen de la Biblia y conocen muy bien sobre la palabra de Dios, pero en esta situación, ¿verdad? Ellos vacilan muchas veces. ¿Por qué? Porque no saben la razón de por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué Dios fue malo, verdad? A pesar de que Caín hacía su mejor esfuerzo, lo mejor que él podía tal vez. ¿Por qué Dios rechazó a Caín? Esto es porque recordemos que Caín representaba a Lucifer. Y dijimos que Lucifer ya no se podía relacionar directamente con Dios, sino que tenía que ser a través de Adán. A través de Adán, Lucifer iba a recibir las instrucciones de Dios. Entonces, Caín no podía directamente relacionarse con Dios, porque Dios le estaba haciendo pasar a Caín esta situación, este sentimiento que sentía Lucifer, para que él tuviera ese resentimiento hacia su hermano, odio hacia su hermano. Entonces, está claro, ¿verdad? Fue por esa razón, porque Caín representaba a Lucifer en ese momento y Lucifer no podía, entonces dijimos, relacionarse con Dios directamente, sino a través de Adán. Entonces, cuando Caín desarrolló este sentimiento de celos hacia su hermano, porque claro, su hermano había hecho la ofrenda y Dios se la aceptó y él no. Entonces comenzó a sentir celos, odio. Entonces, en ese momento era el momento indispensable donde Caín tenía que unirse a su hermano en amor y unidad para poder restaurar el fundamento de sustancia. No, el fundamento de fe lo hicieron bien, ¿verdad? Pero el fundamento de sustancia
El fundamento de fe lo hizo bien Abel, sin ningún problema hizo la ofrenda. Pero el fundamento de sustancia vemos que no lo hicieron, de hecho. Fallaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Caín terminó matando a Abel. Le dijo, salgamos al campo, ¿verdad? Y lo terminó matando. Entonces, no hubo amor y unidad entre Caín y Abel. Y antes de eso, Dios le dijo, ¿verdad, Caín? Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta con todo, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. Y tú te enseñorearás de él, o sea que él iba a dominar esa naturaleza caída si él hacía lo correcto. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Con todos nosotros, lo mismo pasa. Cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando hay algo malo que nosotros estamos tentados a hacer, pero hacemos lo correcto, en lugar de hacer lo malo, entonces terminamos dominando esa situación y tenemos dominio de ello, ¿verdad? Pero no lo hizo así Caín. Caín terminó matando a Abel y por lo tanto ese sentimiento de celos, odio, terminó dominándole a él. No pudo enseñorearse, ¿verdad? Entonces, claramente no pudo completarse el fundamento de sustancia. Claro, aquí hubo una falta de ambas partes, porque para que una relación de Caín y Abel, para que una relación de ese tipo sea exitosa, ambas partes tienen que cumplir su responsabilidad. Tanto Caín debe someterse a Abel en el sentido de pedirle a Abel un consejo. Tal vez le hubiera dicho, Abel, ¿cómo puedo hacer la ofrenda? Ayúdame a hacer la ofrenda para Dios. Ayúdame a ser una mejor persona. Ayúdame a que Dios valore mi ofrenda. Ayúdame a hacer una ofrenda, ¿verdad? Le hubiera pedido ayuda para hacer una ofrenda para Dios. Entonces Dios hubiera visto esa ofrenda con agrado, ¿verdad? Porque Él está pidiéndole ayuda a su hermano. Porque Él no sabe cómo hacer, ¿verdad? Entonces Dios hubiera visto esa ofrenda con agrado. Sin embargo, Caín terminó matándole en lugar de poder, humildemente, ¿verdad? Preguntarle a su hermano cómo poder hacer una ofrenda. Y Abel también falló en su parte. ¿Por qué? Porque Abel a lo mejor era muy arrogante. Ni siquiera pensó en su hermano y miró cómo estaba su hermano, ¿verdad? Había fallado en la ofrenda y tal vez a lo mejor Abel seguía a él como si nada. Él falló porque no lo hizo bien, ¿verdad? A lo mejor habrá dicho Abel. Yo voy a seguir con lo mío y listo. Él siguió en sus cosas, ¿verdad? Ni siquiera se acercó a su hermano a preguntarle o a tratar de ayudarlo, ¿verdad? Entonces, tanto de Caín como de Abel hubiera una falta de amor y de unidad. Abel también tuvo que haber amado a su hermano Caín y ayudarle en la ofrenda. No hacerse la verdad, pero ayudarle o hacerle el camino más fácil a él. Porque eso sí tiene que tener Abel. Tenemos que tener claro, hermanos, que Abel, si bien no es Abel el que tiene que unirse, ¿verdad? Con Caín, es Caín que tiene que unirse con Abel, pero Abel es el encargado de hacer que esa unión, que ese camino que tiene que recorrer Caín sea muy fácil y llevadero. Hay Abeles que ponen un camino como una montaña, ¿verdad? Difícil de escalar. Entonces ese es el mal Abel. Es un Abel tipo Caín, digámoslo así. Es Abel solo por la posición. Pero, pero hay tipos de Abeles donde le pavimentan el camino a Caín, le pavimentan, le ponen flores, o sea, lo llevan un camino bien llevadero, bien tranquilo, ¿verdad? Que sin lugar a dudas la unión se va a concretar sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abel es ese encargado de que Caín tenga un buen camino, un buen transitar, ¿verdad? Hacia la unión. Yo por eso siempre digo que, sí, digamos que cada uno tiene que cumplir su porción de responsabilidad, digamos 50 y 50, pero digo que Abel es el que tiene más responsabilidad incluso, el 51, digámoslo así, por ciento. ¿Por qué? Porque Abel es el que está del lado de Dios, es el que recibe la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios. Por lo tanto, él es más responsable incluso de hacer que sus hermanos se unan, ¿verdad? Él es más responsable de ser más sabio y pavimentar el camino para que Caín pueda unirse sin lugar a dudas, sin ningún problema a Abel. Entonces, por eso digo yo que incluso Abel es mucho más responsable incluso que Caín. Si bien Caín terminó matando a Abel, Abel sin lugar a dudas fue arrogante y no ayudó a su hermano también.
Entonces es algo muy importante, hermano, que tenemos que tomar en cuenta, porque yo siempre escucho, ¿verdad? Que no, que Caín, que tiene que unirse a Abel, que va de tu responsabilidad, y no es cierto. Es más incluso responsable Abel que Caín, porque repito, Abel tiene a Dios de su lado, tiene la sabiduría y el amor de Dios, y es el encargado de pavimentar el camino para Caín, ¿verdad? Ese es el verdadero Abel, ese es el verdadero Abel. Por supuesto, hay diferentes tipos de Abel en nuestra providencia, pero ese es el verdadero Abel, aquel que ama a su enemigo, así como lo hizo Jacob, aquel que amó a su hermano, a pesar de que su hermano iba a matarlo, ¿verdad? Con 400 hombres, él se inclinó 7 veces en tierra, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, vamos a ir terminando la conferencia por acá. Termina entonces Caín asesinando a Abel, ¿verdad? Y no se cumple el fundamento de sustancia. Entonces, como consecuencia, al no cumplirse el fundamento de sustancia, el fundamento de fe que había hecho Abel también se pierde. Entonces, Dios eh, tiene que pasar 1600 años para poder, que es 40 por 40, otra vez el número 40 recién comienza a aparecer en la historia. Entonces, Dios tiene que esperar 1600 años para poder trabajar con otra figura central, para poder encontrar a Noé. Entonces aquí vemos unas lecciones aprendidas en la familia de Adán. Dios no podía decirle directamente a Caín y Abel lo que tenían que hacer, era su parte de responsabilidad. Cuando Abel no cumplió su parte de responsabilidad, Dios eligió a Set en su lugar, la providencia siguió adelante, porque a través de Set, entonces Dios pudo encontrar a Noé, porque Noé es un descendiente de Set. Después de 1600 años nace Noé. La gente caída necesita una figura Abel que le lleve a Dios, todos ya estamos claros de eso. Y este es el curso de iniciación que todos tenemos que pasar. Entonces, de ahora en adelante vamos a estudiar cómo Dios entonces ha estado trabajando para establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia. Ya vimos que en la familia de Adán no fue posible y el próximo día vamos a ver cómo a través de la familia de Noé, vamos a ver qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Eso lo vamos a ver el próximo fin de semana. Bien, hermano, entonces aquí vamos a terminar la conferencia de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden encender su micrófono, pueden decirme, y aquí con mucho gusto le vamos a responder. O también en las diferentes plataformas, YouTube, Facebook, TikTok, ¿verdad? Si alguno tiene una pregunta, algún comentario, puede hacerlo dejándolo en la caja de comentarios, no hay ningún problema. Y luego vamos a responder esto. Entonces, hermanos, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a tomar la foto. Si pueden encender sus cámaras para que tomemos una foto aquí a nivel local. Ok, vamos a tomar la foto entonces a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Bien, muchísimas gracias, permítame. Muchísimas gracias, hermano. Entonces, gracias por participar y los esperamos el próximo fin de semana. Que tengan bendecido domingo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Buenas excelente. noches. Buenas noches. Buenas noches.